Amigas y amigos, en Perú se vive un momento político bastante tenso. Hay quienes hablan incluso ya de golpe de Estado en contra del presidente Martín Vizcarra, quien fue destituido por el Congreso. Un escenario bastante interesante el que se está viviendo en este país sudamericano. América Latina, desde luego, tiene la atención de lo que pueda ocurrir. Vizcarra ya está fuera del palacio y sus seguidores realizan protestas, aducen, alegan el golpe de Estado. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 11 de noviembre de 2020. Información importante, oportuna, relevante de lo que está ocurriendo en Perú. Y vaya que poco a poco se va dando a conocer eventos que van marcando esta parte de la historia de este país sudamericano. Y vamos directo a conocer la reacción que ha tenido Martín Vizcarra una vez que el Congreso ya lo destituyó. Prácticamente se aprobó la vacancia y ya no pudo Martín Vizcarra mantenerse en el poder. Y entre lo relevante, esto es lo que se destaca. No tomaré ninguna acción legal, así lo afirmó Vizcarra, quien anunció que abandonaría ya el Palacio de Gobierno de Perú. El mandatario señaló que durante estos 2 años y 8 meses todas sus decisiones estuvieron apegadas a la ley y el Estado de Derecho. La realidad es que en este momento en Perú pues se vive un momento de incertidumbre política, de tensión política, de inconformidad, porque obviamente hay seguidores de Martín Vizcarra que no están de acuerdo con esta decisión que tomó el Congreso. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que no va a tomar ninguna acción legal ante la decisión del Congreso y que efectivamente pues ya abandonó el Palacio de Gobierno de Perú. La declaración llegó después de que los legisladores aprobaron el segundo pedido de vacancia en su contra. Hoy dejo Palacio de Gobierno, hoy día me voy a mi domicilio, a pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión, expresó el mandatario. Asimismo, señaló que esta mañana asistió al Congreso por sus convicciones democráticas, reiterando que durante estos 2 años y 8 meses todas sus decisiones estuvieron apegadas a la ley y también dentro del Estado de Derecho. Por otra parte, hay que destacar esto, Vizcarra agregó que durante su gestión enfrentó sucesivas crisis, donde siempre respetó la legalidad y trabajó con la Constitución en mano. Además, aseguró que no está de acuerdo con la decisión del Congreso y saldrá del Palacio con la frente en alto. La realidad es que fue destituido, él alega, pues obviamente desde su perspectiva, que se va convencido de que pues siempre respetó la ley, pero evidentemente ya no logró ese consenso político que se requería ahí en el Congreso. Esto es lo que también agregó Martín Vizcarra. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Así se dirigió en una conferencia de prensa en compañía de algunos de los miembros de su gabinete. Y bueno, es importante conocer cuál fue la causa de la destitución. Y esto ocurre por incapacidad moral, algo que de verdad hay que destacarlo, debiera de tomarse como referencia en otros países de América Latina y bueno, también en otros países del planeta, en donde se dan casos de corrupción, en donde no hay ética, no hay principios, no hay valores y sobre todo, pues se carece de esa calidad moral, de esa credibilidad, de ese respaldo popular. Y bueno, aquí en Perú prácticamente se toma una decisión que destituye al presidente de este país sudamericano alegando incapacidad moral. ¿Cuántos presidentes en el planeta no tendrán esta misma situación? Incapacidad moral. Obviamente hay quienes dicen que también hay muchos intereses políticos y económicos de trasfondo que han propiciado la salida del mandatario peruano. Mientras avanza en la Fiscalía una investigación también por un presunto caso de corrupción en la construcción de un hospital cuando era gobernador regional de Moquegua.
y a solo 5 meses de las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, Vizcarra señaló que esta jornada que afrontará, obviamente se refería a las investigaciones, él dice que le hará frente y que obviamente siempre pues hará frente a las investigaciones que correspondan para demostrar en el marco de un debido proceso la falsedad de las acusaciones. Se declaró inocente, que todo esto es mentira. Tras un extenso debate de más de 4 horas, los detractores del mandatario en el Parlamento lograron conseguir los 87 votos necesarios de los 130 posibles para avanzar con la destitución. Así, la votación final del Congreso quedó con 105 votos a favor de la interrupción de su mandato, 19 se inclinaron por la continuidad y 4 obviamente optaron por las abstenciones. El relevo lo tomará el presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien deberá hacerse cargo del gobierno hasta completar el mandato actual que culmina el 28 de julio de 2021. Pero bueno, vayamos a conocer un poco quién es este personaje de la vida política allá en Perú. ¿Quién es Manuel Merino? El nuevo presidente peruano tras la destitución de Martín Vizcarra. ¿De quién se trata? El líder del Congreso juró ya este martes el cargo, mientras se producen grandes manifestaciones que rechazan el proceso de vacancia presidencial tildada de golpe de Estado. No están muy conformes, de verdad, allá en Perú por esto que está ocurriendo. Y bueno, hay que destacar que Manuel Merino, que era el presidente del Congreso, se convierte ya en el flamante jefe de Estado del país andino, luego de que el Poder Legislativo pues votó por la destitución de Martín Vizcarra, implicado en un caso de presunta corrupción. No hay nada que celebrar, es un momento muy difícil para el país, dijo el dirigente en su primer discurso como mandatario durante la ceremonia de juramentación. La ciudadanía nos mira con expectativa. Yo creo que también toda América Latina, ¿no? Y gran parte del planeta que tiene interés en Perú están atentos a este momento histórico que está viviendo este país. Así que, pues, no solo se trata de que la ciudadanía peruana los esté observando, y obviamente agrega el ahora, pues, presidente de Perú, pero hay mucha preocupación, dijo. Hay mucha preocupación en la gente que los está observando. Además, lamentó que Perú tuvo el peor manejo de la pandemia y ratificó que la fecha de las próximas elecciones será el 11 de abril, como lo había dispuesto la administración anterior. Este, pues, es un mensaje que envía el Congreso de Perú a través de su cuenta oficial de Twitter. Sesión solemne, el congresista Manuel Merino de Lama juró como presidente de la República y ahí está la fotografía del momento en que esto se llevaba a cabo. Y bueno, el recorrido para llegar al Palacio de Gobierno. Esto es muy interesante. El dirigente de bajo perfil que toma las riendas del Ejecutivo nació el 10 de agosto de 1961 en el departamento de Tumbes, en el norte de Perú. En el ámbito empresarial se destacó dentro de los sectores agrícola y ganadero e incluso llegó a dirigir varias organizaciones del rubro. Fue presidente de comercialización de la Asociación de Productores de Plátano, integrante del Comité de Defensa del Agro Tumbesino y representante de los productores agrarios de Tumbes. Desde 1979 es parte del Partido Acción Popular, uno de los frentes que más veces ha ocupado la presidencia en esa nación, fundado en 1956. Comenzó su carrera política militando en las juventudes del movimiento y fue creciendo hasta convertirse en congresista entre el 2001 y 2016, representando a su departamento natal. En el periodo 2003-2004 le tocó presidir la Comisión de Defensa del Consumidor. Merino fue reelegido para ocupar un escaño en el Congreso entre 2011 y 2016 dentro de la misma fuerza política. En ese tiempo integraba la Alianza Perú Posible, identificada con el expresidente Alejandro Toledo. A inicios de 2020, el tumbesino pudo regresar al legislativo luego de que el entonces presidente nacional Martín Vizcarra determinara la disolución del Congreso en septiembre de 2019 en medio de una gran tensión de poderes. Y bueno, resulta interesante también este dato, la reaparición por las elecciones congresales extraordinarias. Por aquellos días, ante el riesgo de peligrar la gobernabilidad, el mandatario optó por anular a los parlamentarios e incluso bloqueó las puertas del establecimiento con las fuerzas de seguridad y convocó
a elecciones congresales extraordinarias para el 26 de enero. De esta forma, Merino lograba recuperar su banca, quien junto a sus colegas completarían los mandatos restantes hasta el 2021. El 16 de marzo, con 93 votos favorables, fue elegido como presidente del Congreso. Acción Popular era la bancada más numerosa. Y bueno, esta fotografía pues que le ha dado pues la vuelta a toda América Latina, el Congreso atrás, Martín Vizcarra, en el momento en que ya se sabía pues que era destituido, que había pues procedido ese pedido de vacancia en su segundo intento. Y bueno, vale la pena retomar esto, ¿no? Y un semestre más tarde, bajo la calificación de permanente incapacidad moral, los nuevos congresistas decidieron iniciar un juicio político a Vizcarra el 18 de septiembre. El argumento fue el escándalo originado por una aparente contratación irregular al cantante Richard Cisneros por parte del Ministerio de Cultura, donde se incluyeron algunos dudosos eventos en medio de la pandemia. Igualmente, Vizcarra pudo superar ese pedido de vacancia que no logró obtener los 87 votos necesarios. En simultáneo, Manuel Merino protagonizó una fuerte polémica. Se contactó con las cúpulas de las Fuerzas Armadas para notificarles la intención de concretar la destitución de Vizcarra, algo que los uniformados hicieron público. Frente al escándalo, el entonces presidente del Congreso se vio obligado a pedir perdón. Tal vez hacer una llamada en las circunstancias de ese día pudo haber sido inoportuno. Por eso yo le expreso mis sinceras disculpas a las Fuerzas Armadas. Entre tanto, el entonces jefe de Estado denunciaba una conspiración en su contra. Y vaya que pues esto fue avanzando, se fue generando ya toda una avalancha política que terminó con la destitución de Martín Vizcarra. Tan solo una semana después se desataba otro escándalo judicial y político para el gobierno. Colaboradores anónimos señalaron ante la Fiscalía que Vizcarra habría recibido coimas para concretar la construcción de un hospital cuando era gobernador en Moquegua. Y así, el Congreso determinó iniciarle un segundo pedido de vacancia presidencial en menos de 2 meses, aunque el caso no tiene una sentencia judicial. La tipificación del juicio político fue el mismo, permanente incapacidad moral. Y a pocas horas de la votación, el diario El Comercio difundió chats entre Vizcarra y José Hernández, exministro de Agricultura de 2016 a 2018, señalado como presunto mediador entre la firma constructora y el mandatario. Esta publicación causó más tensión en el escenario político y aunque no revelaba un delito concreto, ponía en duda la versión oficial de que Vizcarra y Hernández solo tenían una relación profesional. Finalmente, Vizcarra fue destituido con 105 votos favorables para la vacancia y se convirtió en el cuarto jefe de Estado expulsado del Palacio de Gobierno por esta vía. Aquel político prefirió aceptar la decisión y no acudió a otras instancias para intentar revertirla. En mayo, la vicepresidenta del país latinoamericano, Mercedes Arauz, presentó su renuncia. Esto significaba que, con el puesto vacante, en caso de una eventual destitución, el presidente del legislativo sería quien pasase a liderar el ejecutivo. Con este escenario, la Constitución local determina que el líder del Congreso debería llamar a comicio de inmediato. Al respecto, antes de asumir el control de la administración, Merino ya había asegurado que la convocatoria de elecciones se mantiene. En un comunicado oficial, el legislativo unicameral informó que la transición democrática se realizará impostergablemente el 28 de julio de 2021. Entre tanto, Merino llega a la presidencia de un país muy impactado por la pandemia del coronavirus, con una grave crisis política y protestas en las calles que muestran el rechazo a la destitución de su antecesor. Este ha sido un acto completamente democrático, se defendió el lunes el futuro jefe de Estado. Así, en los últimos años, Perú se caracterizó por las interrupciones de los mandatos presidenciales. De hecho, Vizcarra había llegado al cargo de forma interina para suplantar al saliente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo de 2018 a poco tiempo de concretarse un segundo pedido de vacancia en su contra. De cara a este nuevo periodo temporal, resta por ver si los próximos comicios se celebrarán tal como lo anunció Merino. Mientras tanto, pues ya hay manifestaciones. Desde que se concretó el proceso de vacancia presidencial, importantes protestas se desarrollan en distintas ciudades de Perú. En efecto, el martes Merino tuvo su acto de juramentación mientras las calles en Lima
eran escenario de manifestaciones y forcejeos con las fuerzas de seguridad. Y bueno, y vaya que esto así se está dando. Por ejemplo, Argüella TV da a conocer esto, protestas en las calles de Lima mientras juramenta Merino como presidente en el Congreso. También se registraron disparos de perdigones por parte de efectivos y piedrazos de los civiles. Canal N daba a conocer esto, se registran enfrentamientos entre manifestantes y la policía en las calles del cercado de Lima. Los principales momentos de tensión se vivieron en las cercanías del Congreso, que contó con un cordón policial para evitar la irrupción de manifestantes. Sebastián Ortiz publicó a través de su cuenta oficial de Twitter: crisis política. Mientras en el Congreso, Manuel Merino se alista para jurar como presidente, en el centro de Lima las protestas escalan. La policía ha acordonado el perímetro del Parlamento. Los uniformados también arrojaron agua desde los camiones hidrantes para dispersar la concentración. Y bueno, también esto dieron a conocer, la policía de Perú continúa la reprensión. Nos están tirando agua, inaudito. Para una parte de la sociedad peruana, el proceso de vacancia presidencial fue un golpe de Estado encubierto. De hecho, esta fue la visión adoptada por el diario La República, uno de los medios más importantes de Perú. Un grupo conspirador se ha apropiado del gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, señaló en su nota editorial. Así está este panorama tenso en Perú. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.